Buenas tardes, mi nombre es Ruth Elizabeth García Medina. Voy a hablar sobre algunos conceptos, iniciando con lo que viene siendo el ECRO. Estas siglas refieren a un esquema totalmente organizado, son conceptos bien vinculados, bien esquematizados, de los cuales se desprende lo conceptual, que viene hablando sobre la teoría, lo teórico, de lo que una persona puede llegar a tratar. La R es de lo referencial. Esto significa que llega a reducir el aspecto o el tema a tratar, a llevar a cabo. Y finalmente tenemos la O del operativo, que llega a incidir más bien y a producir dentro de un campo social en el cual la persona llegue a desenvolverse. La psicología social es una interciencia. Esta ciencia, como lo dice la palabra inter, viene de las interacciones que llegan a fluctuar de una persona a otra persona. Nos pide también que lleguemos a ejemplificar lo que viene siendo el sujeto. El sujeto es la parte del todo, es la parte que llega a conformar a un ser humano. Aquí llegamos a incluir lo que viene siendo su historia, su contexto, las relaciones que llega a tener con otras personas. El autor incluso nos llega a poner de ejemplo que un individuo puede llegar a considerarse un humano, sin embargo el humano solamente es un ser de los más desarrollados, evolucionados, perdón, pero ya cuando lo llegamos a aterrizar en lo que es sujeto, es cuando logramos entender o potenciar que es una parte de todo. Por eso utilicé esta imagen donde nos hace la referencia de que todos estos individuos naranjas son sujetos que conforman un todo. En cambio, cuando es aislado, no porque se encuentre aislado significa que también es parte de, sino más bien solo es un individuo más. El sujeto viene siendo parte de toda una sociedad. Las sociedades, volvemos, no por el hecho de estar reunidas en grupo se consideran sociedades, sino más bien que cuando éstas llegan a compartir su cultura, arte, religión, ideologías, o bien que llegan a vincularse entre sí, llegan a tener interacciones entre un sujeto y otro, esos vínculos socioafectivos que llegan a incidir o que llegan a producirse, es lo que hace o lo que conforma una sociedad. Para poder entender si los miembros de esta sociedad componen o poseen una salud o bien una enfermedad, debemos de entender primero que salud dentro de la sociedad es cumplir un rol que ya está establecido, una normatividad que ya está ejemplificada, específica, y nosotros como sujetos debemos de regirnos bajo ese rol que ya se nos ha impuesto. En cambio, cuando nuestra conducta llega a ser desviada o llegamos a tener aptitudes diferentes a las que nuestra sociedad ya había fungido, es cuando se nos considera que estamos fuera de. El autor eliminó la palabra enfermedad y lo puso por el término de desviado para poder entender que no se trata de una enfermedad biológica o patógena, sino más bien de un desvío de ideologías o de pensares dentro de estos grupos sociales que ya están bien estructurados. Después viene lo que viene siendo la metodología dialéctica de cómo comprender o cómo entender estas relaciones que existen entre los seres humanos. Bueno, pues aquí nos tocan 3 leyes. Una de las primeras se refiere al hecho de los cambios. Estos cambios van al momento de interactuar uno con otro, pueden incluso llegar a surgir contradicciones que quizá yo hago valer algo como una veracidad y después de tener este intercambio de dialecto, este diálogo con mi otro, puedo llegar incluso a contradecir lo que había antes llegado a entender. Esto es parte de un aprendizaje, de una evolución, y por eso finalmente llegamos a lo que viene siendo una reestructuración. Ya una vez que lo puse en plenaria, en la mesa, que se dio ese diálogo, que llegamos
a compartir diferentes puntos de vista, que incluso yo ya pude tener una visión más amplia, diferente a lo que yo ya poseía, a los conocimientos que ya poseía, puedo llegar a generar esa reestructuración de mi nuevo saber. Y finalmente tenemos lo que vienen siendo los grupos operativos, que es el hecho de cómo estaríamos trabajando. No es más que roles, normatividades, reglas y lógicas que como grupos llegamos a compartir. Incluso ahí el autor nos llega a especificar que yo no puedo ser guía de un grupo operativo sin antes haber formado parte de un grupo operativo, porque no es hasta que estás dentro de que entiendes cómo funciona. Y una vez que has formado parte es cuando puedes comprender o puedes llegar a guiar a otro grupo para que éste alcance el objetivo que se ha planteado o que se espera obtener. Bueno, y pues de mi parte sería todo. Esto, lo que viene siendo el ECRO, no es más que un aspecto que cada uno de nosotros posee, cada uno de nosotros lo va a manifestar y lo va a aterrizar como, pues sí, como nosotros lo hayamos interpretado y lo estemos viviendo. Es por eso que todos estos conceptos se llegan a interrelacionar entre sí, porque uno lleva la explicación del otro y lleva a entender cómo es que los grupos operativos se llegan a funcionar o llegan a tener un amplio funcionamiento y éxito dentro de las aplicaciones. Gracias.